como debemos de criar a nuestros hijos en la palabra del Señor, vayamos a su palabra para escuchar su mensaje del día de hoy. Deseo de todo corazón que el mensaje que escuchemos sea de reflexión, de ánimo, de confrontación y de exhortación para nuestras vidas. Así que antes de pasar a esta parte de la liturgia que es el sermón, vamos a orar nuevamente al Señor porque necesitamos de su gracia. Necesitamos de su sabiduría para poder escuchar su preciosa palabra y que a través de ella el Espíritu Santo obre en nosotros para animarnos. Si hay algo de lo que debemos de arrepentirnos, nos arrepintamos. Así que oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por este privilegio que nos das, Señor, de podernos acercar a ti en tu día, de poder escucharte a ti a través de tu palabra, porque sabemos que tu palabra crea, transforma, redime, Señor, porque al escuchar tu palabra te escuchamos a ti. Padre, permite que nuestros corazones sean confrontados con ella. Permite que no echemos en saco roto tus palabras, que reflexionemos en ella no solo el día de hoy, sino todos los días, Padre, porque vivimos en un mundo que no te busca, que va en contra de ti. Te necesitamos, Señor. Permite que yo pueda expresar de manera adecuada el mensaje que tú ya has dejado, que no le agregue ni le quite nada, Señor. Tu palabra es suficiente. Gracias, Señor, por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Seguimos con esta pequeña serie tomada del libro de Apocalipsis titulada El mensaje a las iglesias, mi iglesia. Así que vayamos al pasaje que corresponde en la mañana de hoy. Es el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículos 12 al 17. Recuerden que Apocalipsis, último libro de la Biblia, no hay falla para poderlo encontrar, así que vayamos capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Si tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Por lo tanto, el título de este sermón es, como ha sido en los últimos 2 sermones, el mensaje de Cristo a Pérgamo. El mensaje de Cristo a Pérgamo. Estamos en nuestra pequeña serie de las 7 iglesias del Apocalipsis y en la mañana del día de hoy entonces estaremos estudiando el mensaje a esta tercera iglesia, a Pérgamo. ¿Recuerdan con qué iglesia empezamos? Éfeso, por ahí, muy bien. Después Esmirna y ahora veremos Pérgamo. Ahora tienes que tener presente que el mensaje a cada iglesia tiene esta pequeña estructura que es como hemos dividido de manera constante los pasajes anteriores. Una confirmación, un diagnóstico,
un llamado al arrepentimiento o una exhortación a la iglesia y una promesa. Dentro de esta estructura se pueden ver algunos aspectos internos en cada división, pero para un mejor entendimiento del mensaje de esta iglesia, tenemos que entender cómo era el contexto social y cultural de la ciudad de Pérgamo, incluso cuáles eran sus orígenes. Pérgamo, situada a unos 88 kilómetros al norte de Esmirna, era una ciudad que en ese tiempo tenía aproximadamente una población de 100,000 personas. Ojo, a lo mejor para ustedes no es tan impresionante, 100,000 personas, pero esto tiene 2,000 años. Fue la ciudad capital del antiguo reino de Misa y posteriormente de la provincia romana de Asia Menor, lo que conocemos como parte de Turquía en la actualidad. De hecho, la ciudad todavía existe y su nombre actual es Bergama. Cerca de la ciudad hay 2 ríos afluentes del río Caicos, que se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros de Pérgamo, este río Caicos, y que era navegable hasta llegar al mar. Eso es importante porque es una conexión para las comunicaciones y el traslado de diferentes materiales o de alimentos. Cerca de la ciudad, digamos que la ciudad, nació en una parte alta de esta zona, por arriba de los 300 metros de altitud, y a lo mejor también dices, la Ciudad de México está a 2,400 metros sobre el nivel del mar. Pero aquí en este contexto, esa altura la consideraban ya como un aspecto sagrado. Imagínense, entonces, desde que nace la ciudad ya viene este aspecto, digámoslo así, espiritual. Y de ahí es donde deriva el nombre original por lo escarpado de la colina, donde se encontraba Pérgamo, donde se encuentra. Los orígenes de Pérgamo están envueltos, por lo tanto, en tradiciones legendarias que reflejan su conexión y un orgullo de esta ciudad por su historia griega. Una de esas tradiciones decía que las personas de Pérgamo descendían de los arcadios. A lo mejor por ahí, si viste esta película llamada 300, por ahí había alguien que se llamaba Arcadio. Habitantes de Arcadia, que era una región montañosa ubicada en el centro o en la zona de Grecia, ubicada en esta área del Peloponeso. Saca tu libro de geografía para que puedas acordarte ahí un poquillo de esto. Esa tradición también vinculaba a Pérgamo con Heracles, conocido por los romanos como Hércules. Heracles era uno de los héroes más importantes de la mitología griega, famoso por su fuerza, sus hazañas y sus trabajos. Según el relato, los arcadios habrían emigrado a Asia bajo la dirección de Telefo, hijo de Heracles. De esta manera, Pérgamo se presentaba como una ciudad conectada con el linaje heroico de uno de los personajes más célebres de los griegos. Otra tradición relacionaba los orígenes de Pérgamo con Asclepio, el dios griego de la medicina y la sanidad. Asclepio era considerado hijo de Apolo y era representado comúnmente con un bastón rodeado por una serpiente, símbolo asociado a la curación. Y que hoy en día, si hay algún médico por aquí, sabrá que el escudo de algunas escuelas de medicina tiene este bastón envuelto por una serpiente, que está ahí la serpiente. Por lo tanto, este símbolo todavía se utiliza en la actualidad. Y recuerda, Asclepio equivale en los romanos a Esculapio. Esculapio. Varios nombres raros el día de hoy, pero bueno, tienen buena memoria. Es decir, que esta vara de Asclepio o bastón de Esculapio es fundamentalmente lo mismo, uno desde la versión griega y otro desde la versión romana.
Con el tiempo, su culto dio un lugar a santuarios de sanidad conocidos como asclepiones, donde los enfermos acudían buscando alivio mediante una mezcla de prácticas religiosas, rituales, reposo, sueños interpretados y tratamientos corporales. O sea que básicamente era un spa un poquito más religiosón, ¿no? Y a lo mejor estás pensando, ay, Julio, ¿por qué me estás diciendo todo esto? ¿No podemos simplemente ver lo que está en la Biblia? Sí, somos cristianos, ¿no? Te lo cuento porque esto muestra cómo la ciudad de Pérgamo entendía su propia identidad. Cualquiera que quisiera tener un origen, cualquiera podría querer o desear tener un origen similar a lo que contaban las personas de Pérgamo y decir, mira, ¿de dónde venimos nosotros? Orgullosos de estas raíces griegas, de sus héroes, de sus dioses y de su prestigio religioso. Como tú seguramente estás orgulloso de haber nacido en la Ciudad de México por toda su historia y de dónde surgió. Por ahí de el año 197-159 a.C., Eumenes II llevó a Pérgamo a uno de sus momentos de mayor esplendor. Embelleció la ciudad, fortaleció su poder político y creó una biblioteca famosa considerada la segunda más importante después de la Biblioteca de Alejandría. Y en este contexto se desarrolló la industria del pergamino. Pérgamo. Material usado para la escritura de libros como el sustituto del papiro, de mayor duración y que se elaboraba a partir de piel de animal, donde el proceso era mucho más complejo. Incluso se dice que en el siglo II, el faraón de Egipto, Ptolomeo V, para frenar el crecimiento de la biblioteca de Pérgamo, decretó un embargo total de papiro para provocar una escasez y así evitar que los de Pérgamo fabricaran más libros. Es decir, andaba un poquito envidioso por el crecimiento de esta biblioteca. Y esto entonces los motivó a perfeccionar la técnica para producir pergaminos. De hecho, esta biblioteca llegó a tener, se estima, 200,000 volúmenes. Podrás también decir, bueno, tiene más la biblioteca José Vasconcelos de la ciudad. De hecho, la biblioteca José Vasconcelos tiene 600,000 libros. Pero fue esto hace más de 2,000 años. No existía la imprenta y todo se escribía a mano. Imagínense entonces estos ciudadanos orgullosos del número de libros que tenían en la ciudad. El lugar tiene bastante historia. Pérgamo y la zona pasó a manos de Roma por ahí del 138 y 133 antes de Cristo. Pérgamo llegó a ser la capital de la provincia y continuó siendo un importante centro, fíjense, judicial, comercial y administrativo. Su esplendor urbano se reflejaba en un acueducto, teatro, gimnasio, anfiteatro, estadio y otros edificios públicos. Entre ellos albergó un templo para el emperador Augusto y Roma. Por lo tanto, para cuando Cristo se dirige a la iglesia, aquí en Apocalipsis, Pérgamo no era simplemente una ciudad romana. Era una ciudad cargada entonces de memoria, de historia creada por los griegos, culto pagano, prestigio cultural y poder religioso con mucha influencia. ¿Tendrá algo en común a la ciudad en la que vivimos? Así que después de ver esto, vayamos a esta confirmación que hace el Señor. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta idea ya se mencionó brevemente en el capítulo 1, versículo 16. La espada aguda de 2 filos que sale de la boca de Cristo representa el poder de su palabra para juzgar, así como en Apocalipsis 19. Esa espada es para herir a las naciones. Del mismo modo, nadie escapará al juicio del Señor, porque Él ejecuta su autoridad a través
de su palabra. Y esta imagen la entendían muy bien los hermanos de Pérgamo, pues la espada representaba también esa autoridad y poder para saber quién podía actuar. Y si recuerdas que te dije que estaba centralizado el poder judicial ahí en Pérgamo, tenían entonces una imagen clara de esto. Mira o recuerda lo que escribió Pablo a los romanos ahí en el capítulo 13, versículos 3 al 5. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Recuerda entonces que era la capital y estaba concentrado ahí el poder. De hecho, se considera que se aplicaba la pena capital en Pérgamo. Pero el que les escribe tiene mucho más poder para ejercer su autoridad, por lo que su juicio es perfecto. Este es Jesús quien le escribe a Pérgamo. Entonces, nos presenta el Señor la evaluación de esta iglesia. Recuerda que dentro de la evaluación, por un lado, les otorga ánimo al mencionarles que Él sabe dónde se encuentran, que Él conoce la situación por la que están pasando, pero también les manifiesta una amonestación. Recuerda que en una evaluación o diagnóstico se necesita saber tanto lo bueno como lo malo. Lee conmigo en voz alta, por favor, el versículo 13. Dice así: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Fíjate lo que les está diciendo. Están viviendo en la ciudad donde se encuentra el trono de Satanás. Un lugar sumamente difícil para vivir como creyentes. Y tenemos que ser cautelosos para interpretar a qué se refiere con el trono de Satanás. Puede referirse a algunos aspectos físicos de la ciudad. Te voy a dar algunos. Al gran altar de Zeus, construido en la Acrópolis de Pérgamo, y que no era simplemente un altar pequeño, sino era un enorme monumento elevado con escalinatas y columnas. Comunicaba que Pérgamo era una ciudad protegida por los dioses, poderosa, culta y heredera de la grandeza de los griegos. Por lo tanto, era una declaración pública de una marcada identidad religiosa, pero también política. También podría estarse refiriendo con esta palabra o esta frase del trono de Satanás con el antiguo hospital dedicado ¿a quién? A Asclepio, del que ya te comenté, y que generó un centro de sanación más famoso del mundo antiguo, conocido como el Asclepión, donde acudían peregrinos de todo el imperio, donde se mezclaban prácticas médicas, reposo, rituales religiosos, baños, interpretación de sueños y evidentemente un culto pagano. Es decir, el sincretismo era bastante fuerte, bastante significativo ahí en Pérgamo. Y también estaba el templo del culto imperial, ya llevamos 3, que era el templo de Roma y Augusto. Digamos entonces que estos eran los posibles lugares físicos a los que se refiere el trono de Satanás. Aunque yo me inclino, a pesar de que más bien se refiere al sistema de pensamiento y de vida de la ciudad. Básicamente, un buffet de ídolos disponibles para escoger. Y como cereza del pastel, todavía hay un más. Incluso en la ciudad
Si tú pertenecías a un gremio, por decir, al de los artesanos, los herreros, carpinteros, tal vez médicos, cada gremio también tenía su ídolo. Haz de cuenta que eran como sindicatos con su representante sindical que los apoya. Tenían sus ídolos. Así que imaginen esta mezcla. Y en este cóctel de idolatría social estaban estos cristianos que el Señor les dice a los de Pérgamo: guardas fielmente mi nombre. No han negado la fe y han dado testimonio. Qué hermoso lo que les dice a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que han dado testimonio? Pues se menciona aquí a un mártir, un posiblemente mártir, Antipas. Que quédate con la duda porque yo tampoco sé quién hizo o cómo fue esta situación. No se sabe nada de él. Pero podemos suponer que por el hecho de guardar fielmente el nombre de Cristo y no negar la fe, le aplicaron a Antipas la espada. Y qué hermoso cuando se recuerda a alguien a través de la Biblia de esta manera, no por el hecho propiamente de la muerte, sino porque aquí llama la atención lo que se menciona a Antipas o de Antipas. Dice, mi testigo, mi siervo fiel. Este título, ¿a quién se le da? A Cristo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:5, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Apocalipsis 3:14, el amén, el testigo fiel y verdadero. Qué hermoso que esté utilizando este título para Antipas. Se le está dando una mención a Antipas como la de Jesús por dar un testimonio. Y estos aspectos positivos, o por llamarlo un tipo de felicitación, se desarrollaron en medio de todo este contexto que te acabo de contar. Fíjate bien que al contrario de la iglesia de Esmirna, a Pérgamo sí le dice que tiene unas cosas en contra de la iglesia. Es parte del diagnóstico, la parte mala también. Lee conmigo en voz alta, por favor, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Recuerda que lo que está diciendo esto en general es en general a la iglesia. Así que entonces, por un lado, algunos estaban guardando fielmente el nombre del Señor, la fe, porque dice, guardas mi nombre. Pero a pesar de esa fidelidad demostrada por la iglesia de Pérgamo, se dieron también en ella actitudes y enseñanzas, posiblemente de compromiso con esas costumbres locales en las que estaban viviendo. Costumbres paganas relacionadas simbólicamente, nos dice la palabra, con la doctrina de Balán y Balac, así como las de los nicolaitas. Entonces tenemos que pensar y recordar quiénes fueron Balán y Balac. Seguramente lo recuerdas. Pero esta historia, la historia principal de Balaam y Balac, la puedes encontrar ahí en los capítulos 22 al 24 de Números. Ahí en la semana puedes acercarte a estos capítulos para leer con un poco más de detalle esta historia. Pero te la resumo. Balac fue un rey de Moab, una región, una zona. Y entonces los moabitas ven el avance de Israel. El rey de Moab tiene miedo y entonces busca a un tal Balaam. Medio confunden estos nombres, Balac, Balaam. Balac, rey de Moab. Balaam, el profeta pagano. Y entonces digamos que este profeta pagano era como un tipo de mercenario. Es decir, se vende al mejor postor.
por hacer ahí algún trabajito, ¿no? Algún trabajito espiritual. Y entonces Balac contrata a Balaam, lo contrata y le dice que maldijera al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no siguiera avanzando. Balaam parecía un hombre dispuesto entonces a usar sus dones para beneficio propio, por eso digo que era un mercenario de alguna manera, pero ¿sabes qué? No pudo maldecir a Israel, porque Dios intervino y lo obliga a hacer todo lo contrario. En vez de maldecir a Israel, bendice a su pueblo. Y lo hace en 3 ocasiones. Balaam entonces intentó pronunciar palabras contra Israel, pero Dios cambió la maldición en bendición. Balac se frustra, este rey se frustra profundamente al punto de decirle, bueno, oye, ¿qué onda, no? En vez de, si no los vas a maldecir, al menos no los bendigas. No digas nada. Y no, los bendice. Pero Balaam respondió que no podía decir algo distinto a lo que Dios le había mandado. No podía maldecir al pueblo al pueblo escogido por Dios y que había decidido bendecir. Sin embargo, aunque Balaam no pudo maldecir a Israel de manera directa, sí lo hizo mediante el engaño y la seducción. Digamos, buscó una forma más práctica de maldecir a Israel. ¿Y qué hizo específicamente? En Números 31:16 nos muestra que Balaam aconsejó una estrategia para hacer caer a los israelitas a Balac. ¿Qué les dice? Que fueran atraídos por las mujeres moabitas y por medio de ellas fueran llevados a la inmoralidad sexual y por lo tanto a la idolatría de los dioses moabitas. ¿Y sabes qué? Esa estrategia funcionó. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Los hombres de Israel se unieron a las mujeres moabitas, participaron en sus sacrificios, comieron de sus banquetes religiosos y terminaron inclinándose ante sus dioses. Por eso aquí en Apocalipsis 2:14 dice que Balaam enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Le funcionó la estrategia. Y ahora, en esta iglesia estaba eso. Balaam no logró vencer al pueblo de Dios atacándolo desde afuera, pero sí buscó corromperlo desde adentro. Si no podía maldecirlos, procuró seducirlos para que ellos mismos comprometieran su fidelidad al Señor. Esa es la comparación que Cristo hace con la iglesia de Pérgamo. Así como Balaam llevó a Israel a tolerar la idolatría y la inmoralidad, en Pérgamo posiblemente había maestros que estaban influenciando a los creyentes para que se acomodaran a las prácticas de la sociedad donde vivían. Porque ¿sabes qué? El problema en la actualidad es, la sociedad te va a decir, no importa que seas cristiano, siempre y cuando participes de esto, participes de lo otro. Ellos enseñaban o toleraban directa o indirectamente que podían seguir siendo cristianos y al mismo tiempo participar de los valores, celebraciones y pecaminosidad de su sociedad. Y este sigue siendo un peligro, por lo tanto, para la iglesia el día de hoy. Ya que vivimos en una ciudad pluralista, la tentación muchas veces no viene en forma de rechazo frontal a Cristo, sino en forma de pequeñas concesiones que nosotros mismos nos hacemos. Está bien, eres cristiano, pero puedes vivir como todos viven. Está bien, eres cristiano, pero no pasa nada si vives con tu pareja sin estar casados. Está bien, eres cristiano, pero
Sí te puedes emborracharte de vez en cuando. Está bien, eres cristiano, pero puedes echarte ahí un par de cigarritos de orégano de vez en cuando, ¿no? Está bien, eres cristiano, pero coopera porque vamos a recibir aquí en la colonia o aquí en la casa de tu prima, tu primo, al santo y lo hemos estado esperando por años. Está bien, ya sabemos que eres cristiano, pero éntrale, ¿no? Participa de nuestra celebración. El problema de Pérgamo no era que viviera en una ciudad pagana, sino que algunos dentro de la iglesia estaban enseñando a convivir con el pecado sin arrepentirse. Estaban siendo tolerantes con el pecado, por lo que Cristo no acusa a la iglesia por estar rodeada de idolatría, el trono de Satanás, sino por tolerar enseñanzas que llevaban a su pueblo a mezclarse con ellas. Pues el Señor sabía que estaban ahí donde está este trono de Satanás. La advertencia es clara. El pueblo que Cristo redimió no puede vivir como si todavía perteneciera al mundo. No podemos vivir así. Y relacionado con esto, no se sabe mucho de los nicolaitas, pero ya te lo había mencionado en otra predicación. Fue un movimiento herético de la provincia romana de Asia Menor a finales del primer siglo. ¿Qué herejías específicas? Pues simplemente aquí se vincula con la falsa enseñanza de Balaam que hizo descarriarse a Israel. De este modo, las obras de los nicolaitas es de suponer que también implicaban tentaciones sensuales que conducían a la inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, este es el mundo en el que vivía Pérgamo, muy parecido al mundo en el que vivimos hoy en día. Tiene presiones culturales y estas presiones culturales lo más seguro es que aumenten. Y esto nos presenta a nosotros, nos representa una amenaza también, una amenaza muy real. Transigir en nuestras creencias solo para encajar y evitar el acoso. Lo que nos lleva a el llamado a arrepentirse. El llamado a arrepentirse por parte de esta iglesia. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y podríamos pensar, ¿quiénes se tienen que arrepentir? Me parece que hay dos grupos dentro de la iglesia que se tienen que arrepentir. Por un lado, quienes han tolerado estas prácticas que no han sido intencionales de disciplinar a quienes están pecando constantemente en cuanto a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Recuerda que la disciplina es un tipo de manifestación del amor. Aquí no sabemos los detalles. Muy probablemente simplemente fueron tolerantes por el contexto en que se desarrollaban. Pero la palabra es sumamente clara. Te doy 3 versículos. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo. Tito. Y un poquito más amplio, escribe el apóstol Pablo a los Corintios. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Por eso el problema de Pérgamo no era que estuvieran en Pérgamo, sino que en efecto les escribí que anduvieran en compañía, que no anduvieran en compañía de ninguno que, y aquí está lo importante, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esta persona ni siquiera coman. No podemos andar ahí en medio con un pie y con el otro pie del otro lado.
Así que el primer grupo dentro de la iglesia que se tiene que arrepentir son quienes vieron el pecado y dijeron, no pasa nada, ya el Señor lo confrontará, con tal de que esté escuchando aquí la palabra, no importa. No aplicaron la disciplina, sino al contrario, ahí los tuvieron. Y posiblemente se desarrolló esto. Y el otro grupo que tiene que arrepentirse es evidentemente el que está pecando deliberadamente con lo sacrificado a los ídolos y con los actos de inmoralidad. Dejar el pecado, pero no solo admitir que se está obrando mal en contra de Dios, sino corregir el mundo. Ese es el verdadero arrepentimiento, porque es el llamado aquí en el versículo 16. Arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y seguramente algunos aquí hemos tolerado el pecado. Algunos otros han pecado de forma deliberada y otros ni siquiera saben que están pecando. ¿Y cómo lo sabremos? Pues a través de exponernos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es fundamental que te expongas a la palabra de Dios, pero no única y exclusivamente en lo personal, en tu cuarto, en la sala de tu casa. Eso es bueno, es muy bueno, diría yo. Pero también a través de exponernos a la palabra entre unos y otros. Que cuando hablemos expongamos la palabra, ya que a través de ella se disciernen los pensamientos y todavía más profundo las intenciones del corazón. Porque precisamente la palabra nos dice que nuestro corazón, que tenemos que tener cuidado con él porque es engañoso. Por eso es importante primeramente recibir la gracia que el Señor nos da, que el Señor nos otorga a través de la vida y obra de Cristo. Y tienes que pensar en esto. Cristo ya vino como el Cordero a morir en la cruz para redimirte a ti, para redimirme a mí, porque Él vendrá nuevamente, pero no como Cordero, sino vendrá con la espada. Así que sigamos leyendo la palabra y ahí es donde viene la promesa. Vemos la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nuevo nombre, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Todavía no se te ha dado esa piedrecita, entonces todavía no sabes ese nuevo nombre, pero el Señor sí lo sabe. Así que pongamos atención cómo nos dice este mensaje. Al final del mensaje a Pérgamo, Cristo no solo confronta el pecado de la iglesia, también la llama al arrepentimiento y le ofrece una promesa gloriosa. Primero dice, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto. La respuesta correcta ante la tolerancia del pecado no es justificarlo. Y eso es lo que comúnmente hacemos nosotros. Cuando alguien nos dice, creo que estás equivocado en este. No, yo estoy bien. A veces es minimizarlo o a veces es aprender a convivir con él. La respuesta a esto debería de ser más bien arrepentirse. Cristo ama tanto a su iglesia que no la deja permanecer en aquello que la destruye. Pero después del llamado al arrepentimiento viene una promesa para los que vencen. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Esta promesa era muy particular para los cristianos de Pérgamo, la entendían perfectamente bien. Algunos estaban siendo tentados a participar en banquetes paganos, en comidas asociadas a la idolatría y en prácticas inmorales que comprometían su fidelidad a Cristo. Pero Jesús les ofrece algo infinitamente mejor.
no el banquete de los ídolos, sino el alimento que viene de Dios. No una mesa contaminada por el mundo, sino una comunión plena con Él. Cuando Jesús promete el maná escondido, está recordando el alimento que Dios dio a su pueblo en el desierto. Israel no sobrevivió por sus propios recursos, sino por la gracia de Dios que descendía cada día para sustentarlos a través de ese maná. Y esa gracia, esa misericordia, la podían ver literalmente ahí y consumirla. Pero ese maná también nos dirige a una realidad mucho mayor. Cristo mismo es ese maná. Jesús dijo: yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Por eso la promesa del maná escondido apunta a Cristo como el verdadero alimento que otorga vida por pura gracia. El mundo ofrece banquetes que seducen, pero no salvan. El mundo ofrece placer y placer sexual, aceptación y una supuesta pertenencia, pero al final deja muerte. Cristo, en cambio, se ofrece a sí mismo como el pan vivo que da vida eterna. Lo que recordaremos en unos instantes. El verdadero pan del cielo es por gracia. El pecador es llamado a creer y confiar en Cristo, ese verdadero pan del cielo. Por lo tanto, tienes que arrepentirte hoy y creer en Él. Y si perteneces a Cristo, no serás excluido del verdadero banquete. No necesitas sentarte a la mesa del buffet de los ídolos para tener vida, para tener seguridad o una identidad, porque precisamente son esos ídolos, tarde o temprano, te van a fallar, como seguramente ya te han fallado. Cristo promete a los suyos un lugar en la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis más adelante dirá: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Así que aférrate a la fe. No participes de las celebraciones del mundo que niegan al Señor. No cambies el pan de vida por los banquetes de la idolatría. Finalmente, Cristo promete esta piedrecita blanca. En el mundo antiguo, una piedra blanca podía estar asociada con aceptación, victoria o entrada a una celebración. Básicamente era tu boleto de entrada. Algunos señalan que los vencedores en ciertos eventos recibían piedras blancas como señal de admisión a banquetes de celebración. Si esta es la imagen que Jesús está usando, entonces la piedrecita blanca representa una invitación completamente segura al banquete con el Señor. El mundo puede hacernos sentir a los cristianos como si estuviéramos del lado equivocado, del lado perdedor de la historia. Pero Cristo nos recuerda que los verdaderos vencedores son aquellos que permanecemos fieles en Él. Finalmente, Cristo promete un nuevo nombre, escrito en esta piedrecita. Esto apunta a esa nueva identidad que recibimos por parte de Él. Los que pertenecen a Cristo pueden ser rechazados, calumniados, despreciados por este mundo, pero Cristo les da un nuevo nombre. Ya no son definidos por el mundo, por su pasado, ni por la identidad que les puede otorgar la cultura. Son definidos por Cristo. Llevan su nombre, pertenecen a su pueblo y por eso tienen entrada segura a la mesa con el Rey.
Así que el cierre del mensaje a Pérgamo es claro: arrepiéntete, no toleres el pecado, no negocies con la idolatría y no cambies a Cristo por la aceptación del mundo. El mundo ofrece una mesa temporal. Cristo no solo ofrece el maná escondido, Cristo mismo es el maná. El mundo ofrece reconocimiento temporal, Cristo ofrece una piedrecita blanca. El mundo puede manchar tu nombre, Cristo te da un nombre nuevo. Tanto no tengas miedo, aférrate a Cristo y a su evangelio. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por el recordatorio de esta mañana, porque tendemos a ser tolerantes, porque tendemos a acostumbrarnos en la sociedad donde estamos, porque constantemente nos influye, nos bombardea. Padre, gracias por ese recordatorio, que tenemos que ser firmes en nuestra fe, que tenemos que dar buen testimonio y que debemos honrar y glorificar tu nombre. Si hay alguien aquí en esta mañana, Señor, que está luchando con un pecado de manera constante, Señor, que verdaderamente pueda haber arrepentimiento, que pueda acercarse a ti, pero también que pueda pedir ayuda, Señor. Padre, que esta persona se refugie en ti, que pueda seguir dependiendo de tu gracia y no en sus fuerzas, porque nadie puede o podemos por sí solos, simplemente es por tu gracia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.